¿Puede una orden de arresto detener a un continente que ya ha roto sus cadenas? Hoy, Occidente juega su última carta. Intenta intimidar y silenciar a África, usando a Interpol como su brazo ejecutor. Durante siglos, quienes gobiernan París, Washington y Bruselas han saqueado este continente y se niegan a admitir que su era terminó. La reciente orden de arresto contra Ibrahim Traoré no es justicia internacional. Es una herramienta política diseñada para castigar a quienes desafían el sistema y defienden a sus pueblos. Detrás de este acto no hay búsqueda de paz ni legalidad, solo el deseo de perpetuar el control sobre los recursos y el futuro de África. El verdadero juego es la oportunidad histórica de liberación. Si aceptamos la narrativa occidental, entregamos la soberanía, perpetuamos la dependencia y negamos a África el derecho a decidir su destino. Sin embargo, la resistencia crece. Millones de africanos ya no temen a Interpol ni a sus amos imperiales. Pero África ya no se arrodilla ante Francia, Estados Unidos ni la Unión Europea. Los pueblos han despertado, jóvenes, trabajadores, campesinos. Todos reconocen la verdad detrás de cada nueva maniobra occidental. Ya nadie cree en la neutralidad de las instituciones internacionales. Cada arresto, sanción o amenaza desenmascara la hipocresía de quienes dicen defender la justicia. Pero, ¿cómo se construyó esta narrativa de justicia y legalidad internacional? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y descubrir quién mueve realmente los hilos. La historia se repite con nuevos disfraces. Ayer fue la colonización, hoy la llaman justicia internacional, pero el objetivo permanece intacto. Cada intento de intimidación solo revela el miedo de Occidente ante un continente unido, que reclama su dignidad y ya no se deja engañar. La lucha es por el control de los recursos, la riqueza y el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Durante siglos, las potencias occidentales han afinado sus estrategias para someter a África. Primero fue la trata de esclavos, después la colonización brutal, y ahora invocan leyes globales como herramientas para consolidar su dominio. El lenguaje cambia, la ambición persiste, camuflada de legalidad y buena conciencia. Occidente predica justicia y derechos humanos, pero tras esos discursos se esconde el hambre insaciable de minerales, petróleo y tierras fértiles. Cuando hablan de valores universales, muchas veces solo buscan perpetuar el acceso privilegiado a los recursos que sostienen su riqueza, a costa de la dignidad africana. Las fronteras que desgarran el continente fueron dibujadas a miles de kilómetros, en despachos europeos, ignorando por completo la voz africana. Los gobiernos resultantes solían responder más a París, Londres o Washington que a los deseos de sus propios pueblos. Así, África fue segmentada y repartida como botín. Y esa herida aún supura, disfrazada bajo nuevas formas de sumisión. Un ejemplo claro de esto es la Conferencia de Berlín, celebrada entre los años 1884 y 1885. Allí, sin ningún representante africano, las potencias europeas trazaron líneas arbitrarias sobre el mapa, ignorando las realidades culturales, étnicas y lingüísticas. Esas fronteras artificiales han generado conflictos y divisiones que todavía hoy afectan la estabilidad del continente. Ignorar esta historia significa condenar a África a repetir el mismo ciclo, confundir opresión imperial con justicia y entregar el destino del continente a quienes jamás han respetado su derecho a decidir. Pero la historia no está escrita en piedra. Ahora, una nueva generación despierta y se pregunta con fuerza: ¿quién tiene la verdadera autoridad sobre el futuro africano? Hoy, la orden de arresto contra Ibrahim Traoré no es un hecho aislado. Es el capítulo más reciente de esta larga lucha por el control y la dignidad africana. No es la primera vez que demonizan a un líder africano por desafiar el orden impuesto. Patrice Lumumba fue asesinado por defender la independencia congoleña. Thomas Sankara fue callado por soñar con una Burkina Faso libre. Nelson Mandela pasó décadas tras las rejas, tachado de terrorista, y Kwame Nkrumah fue derrocado por imaginar una África unida y soberana. A todos se les persiguió no por sus errores, sino por atreverse a enfrentar el sistema global de opresión. El crimen real es soñar con que el oro africano brille para África. Esa es la verdad que Occidente teme mirar de frente.
Las órdenes de arresto lanzadas contra líderes africanos no buscan justicia. Buscan detener a quienes desafían siglos de saqueo y sumisión. No persiguen delitos, sino la osadía de querer controlar los propios recursos. Cada papel firmado por Interpol es un mensaje. Quédate en tu sitio, entrega tus riquezas, no hables de soberanía. Mientras, el oro, el petróleo y el uranio siguen saliendo hacia el norte, y millones en África siguen luchando por sobrevivir. Para comprender la magnitud de este saqueo, basta observar la historia reciente de Níger, donde el uranio extraído por empresas francesas abastece las centrales nucleares europeas, mientras la mayoría de la población local vive sin acceso estable a electricidad. Es un ejemplo que se repite en el Congo con el coltán, en Angola con el petróleo y en Ghana con el cacao. Recursos estratégicos salen del continente, dejando miseria tras de sí. Occidente vive aterrorizado ante la idea de perder su lujoso estilo de vida. Es el lujo edificado con las materias primas africanas. Saben que si África recupera el control sobre lo suyo, el modelo de abundancia desigual se viene abajo. Por eso, cada paso hacia la independencia se criminaliza, se etiqueta como amenaza o como terrorismo. La hipocresía alcanza su cima. Quienes buscan bienestar, escuelas y hospitales para su pueblo son condenados, sancionados y demonizados. En cambio, los dictadores fieles a París, Washington o Bruselas son recibidos con honores. Pueden pisotear todos los derechos, siempre que entreguen lo que no les pertenece. Interpol y las grandes instituciones ya ni siquiera disimulan. Son brazos ejecutores de las potencias, herramientas para castigar la rebeldía y premiar la obediencia. Cada aviso rojo es política disfrazada, miedo disfrazado de justicia. El riesgo es abismal. Si África fracasa, perderá su riqueza, su salud, su educación y su dignidad. El subdesarrollo no es casual, es la consecuencia de un sistema creado para mantener a millones en la pobreza y permitir que unos pocos vivan en la opulencia. Sin embargo, hay algo que asusta aún más al sistema: la unidad africana. Temen el día en que los pueblos del continente digan juntos que su oro, su energía, su tierra y su futuro no se negocian ni se regalan. El temor al despertar africano supera cualquier miedo militar, porque anuncia el fin de siglos de explotación y el nacimiento de una nueva dignidad. La historia de Ibrahim Traoré es el último capítulo de esa batalla. Un líder que desafía el orden impuesto y se convierte en objetivo de la maquinaria internacional. Pero, ¿qué revela su caso sobre las verdaderas reglas del juego? Un continente dividido es vulnerable al saqueo. Un continente unido es una fuerza imposible de someter. La encrucijada es real. ¿Seguiremos cediendo ante el chantaje global o construiremos un destino de autodeterminación? ¿Puede romperse el ciclo impuesto desde fuera? Algunos ya desafían a la maquinaria internacional y buscan alternativas. Pero la pregunta persiste: ¿hay esperanza real ante el poder global que se niega a soltar a África? Imaginemos apenas por un instante qué sucederá si África obedece estas órdenes internacionales y cede ante la presión extranjera. La pobreza se convertirá en rutina, la humillación será el pan de cada día, y veremos cómo otros países se enriquecen mientras el pueblo africano permanece atrapado en el sufrimiento. No habrá justicia verdadera, solo una rueda interminable de explotación y dependencia, alimentada por promesas huecas. Pero enfrentemos una verdad incómoda. La unidad es la única llave que abre la puerta hacia la libertad. Durante siglos, la estrategia más efectiva de quienes buscan dominar África ha sido dividirnos, explotar nuestras diferencias y sembrar desconfianza entre pueblos y naciones. Las divisiones internas no son simples debilidades, son el principal recurso de los opresores para perpetuar su poder sobre nosotros. Sin embargo, la historia nos recuerda que resistir, incluso rodeados de amenazas, fortalece el espíritu y enciende la causa africana. Cada vez que una voz africana se atreve a decir no al saqueo, ese eco cruza fronteras y rompe cadenas invisibles. La valentía de quienes resisten no solo desafía al opresor,
inspira a millones y revela que el miedo es la cárcel más peligrosa. Para ilustrar esto, recordemos el principio del divide y vencerás aplicado en Ruanda, donde la colonización belga clasificó y enfrentó a Hutus y Tutsis, sembrando la semilla del genocidio de 1994. O en Sudán, donde la manipulación de diferencias religiosas y étnicas ha alimentado decenas de conflictos. Estas heridas, abiertas por manos extranjeras, aún supuran. Surge entonces la pregunta: ¿cuáles son los pasos concretos que cada africano puede dar para defender esta causa? ¿Qué enseñanzas deja esta rebelión frente a la injerencia extranjera y la hipocresía internacional? La historia será implacable con quienes se arrodillen ante la injusticia y traicionen la sangre de sus ancestros. Pero también elevará a quienes defienden la dignidad y luchan por un porvenir mejor para sus hijos. En juego está el futuro de millones, la herencia de nuestros antepasados y el bienestar de todos los niños africanos. Nadie debería subestimar la gravedad del momento que afronta África. Cada decisión, cada acto de valentía o de sumisión está escribiendo el destino de una generación entera. Permanecer de brazos cruzados es aceptar un destino impuesto. Unirse, resistir y construir juntos es la única vía para romper el ciclo de saqueo y dependencia. Hoy, una nueva generación despierta. Jóvenes, obreros, líderes conscientes en todos los rincones del continente comprenden que el destino de África no se dicta en París, Washington ni Bruselas, sino aquí, en cada comunidad y en cada conciencia. Hay un renacer de dignidad y orgullo. El futuro está tomando forma en las calles, en las universidades, en los campos y en el corazón de la gente común. Las respuestas a estas preguntas determinarán el curso de la historia africana. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de cambiar el destino del continente. Para ejemplificarlo, recordemos el caso de Zambia en los años 90, cuando se privatizaron las minas de cobre por presión de instituciones internacionales, lo que llevó a la pérdida de empleos y beneficios para el país. Décadas después, la recuperación de la soberanía sobre esos recursos sigue siendo una prioridad nacional. El coraje colectivo de los pueblos africanos siempre ha sido más poderoso que cualquier amenaza extranjera. La historia nos enseña que, cuando África se une, ningún imperio logra doblegarla para siempre. Hoy, la verdadera fuerza del continente está en la determinación de su gente. Resistir, reclamar y proteger lo que le pertenece por derecho. La primera lección es rechazar contratos injustos. No podemos aceptar acuerdos que entreguen nuestras minas, nuestro petróleo o nuestras tierras a intereses ajenos, sin transparencia ni beneficio real para nuestras comunidades. Es hora de exigir claridad, rendición de cuentas y una defensa auténtica del interés nacional en cada recurso de África. La educación es nuestro escudo más poderoso. Debemos estudiar la historia auténtica de África, no la versión distorsionada que nos imponen desde el exterior. Conocer nuestro pasado nos da las herramientas para no repetir errores ni aceptar nuevas formas de esclavitud disfrazadas de ayuda. Países como Etiopía han invertido en la educación de sus jóvenes, promoviendo el estudio de lenguas locales, historia nacional y ciencias aplicadas, demostrando que el conocimiento es el primer paso hacia la independencia real. La alfabetización y el acceso a una educación crítica, no solo técnica, son armas pacíficas pero poderosas ante la manipulación. En Ghana, la elección de líderes comprometidos con la soberanía permitió avances significativos en la gestión de recursos y la educación pública. Por el contrario, en Libia, el derrocamiento de un líder que priorizaba el bienestar nacional trajo caos y fragmentación, demostrando el alto costo de la injerencia. Debemos elegir líderes que demuestren integridad y valentía ante las presiones externas. Nuestro respaldo debe ser para quienes defienden la soberanía africana, no para quienes se arrodillan ante París, Washington o Bruselas. Solo así construiremos gobiernos que respondan a las necesidades de su pueblo, y no a los dictados de potencias extranjeras. La unidad es nuestro escudo y nuestra mayor amenaza para quienes buscan dividirnos. Los enemigos de África siempre han intentado separarnos por etnias, religiones o fronteras trazadas desde afuera.
Hoy debemos superar esas divisiones, fomentar la solidaridad entre naciones y pueblos africanos. La unión rompe los planes de quienes quieren manipularnos y saquear nuestras riquezas. Sentir indignación no basta. Debemos actuar. Participemos en asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y políticos que luchan por la soberanía real de África. Cada voz, cada paso, cada protesta suma fuerza a la emancipación de nuestro continente. En la práctica, esto significa fortalecer organizaciones como la Unión Africana, promover el libre comercio intraafricano y apoyar iniciativas que conecten a los pueblos más allá de las fronteras coloniales. La creación del pasaporte africano y los proyectos ferroviarios panafricanos son pasos concretos hacia esa integración. Un ejemplo inspirador es el movimiento de mujeres agricultoras en Senegal, que han creado cooperativas para defender la tierra y los recursos ante la presión de multinacionales extranjeras. Sus logros demuestran cómo la organización y la acción comunitaria pueden frenar el avance del neocolonialismo. El riesgo de la inacción es perpetuar la opresión, la pobreza y la dependencia. Si callamos ante la injusticia o nos resignamos a la explotación, fortalecemos a quienes nos quieren sometidos. Pero cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, suma en la lucha por la dignidad y la libertad africanas. África está ante un punto de inflexión. Ha llegado el momento de dejar de ser espectadores y convertirnos en autores de nuestro propio destino. Un papel no doblegará jamás la voluntad de un pueblo despierto. La emisión de la orden de arresto contra Ibrahim Traoré representa el último intento de las potencias occidentales por frenar esta ola de despertar africano. Pero, ¿a quién realmente beneficia este acto? ¿Y qué revela sobre el verdadero temor de quienes buscan controlar el continente? Hoy, África se encuentra en una encrucijada decisiva. No es solo Ibrahim Traoré el que está bajo la lupa, es la dignidad de todo un continente la que intentan someter, bajo el disfraz de justicia que llega en documentos sellados desde París, Washington o Bruselas. Hoy, el mundo contiene la respiración. Los africanos debemos decidir. ¿Ser la generación que recuperó el orgullo y el control sobre nuestras riquezas? ¿O la que permitió que la explotación y la humillación continúen por siglos interminables? No nos engañemos, esta supuesta orden internacional no busca justicia. Es la jugada desesperada de imperios en declive, el último esfuerzo de quienes temen ver a África libre, unida y dueña de su destino. Las instituciones que se proclaman neutrales ya han mostrado su verdadero rostro. No son árbitros, son herramientas de sometimiento. Lo que está en juego no es solo oro, ni uranio, ni petróleo. Es la soberanía de nuestros pueblos lo que peligra. La posibilidad de escribir nuestra propia historia y de asegurar que nuestros hijos hereden dignidad y futuro, no cadenas y dependencia. Cada firma impuesta desde el extranjero es una herida más en nuestra memoria colectiva, pero también es una llamada a la unidad. Ningún documento, ninguna amenaza, ninguna orden internacional podrá frenar la determinación de millones de africanos que han dicho basta. Tú, que escuchas estas palabras, no eres un espectador, eres protagonista. El mundo recordará si fuiste de los que se alzaron por la dignidad africana o de los que callaron ante la injusticia. Hoy mismo se escribe el futuro. Que la generación presente sea recordada como la que recuperó la libertad y la unidad. Porque ningún decreto, ninguna represión podrá detener a un pueblo que ha decidido caminar unido hacia su destino. La libertad africana será posible si nos mantenemos firmes, si rechazamos la dominación y si la unidad vence al miedo y las divisiones artificiales. La historia jamás perdonará la cobardía, pero celebrará el coraje de quienes defendieron su tierra, a su gente y su derecho a decidir. La lucha sigue, y el próximo paso exige más claridad, más coraje y más compromiso en cada rincón de África. Para construir ese futuro, es fundamental que cada africano se involucre en la transformación. Esto implica acciones concretas. Apoyar la producción local en lugar de productos importados. Exigir transparencia en la gestión pública. Y defender los derechos humanos en todos los niveles,
desde la comunidad hasta el parlamento. La experiencia de Ruanda en las últimas décadas muestra cómo la disciplina social, la lucha contra la corrupción y la inversión en tecnología pueden transformar la realidad de un país. Es posible, con voluntad colectiva y liderazgo ético, superar el pasado y forjar un futuro de prosperidad compartida. No olvidemos las lecciones de la historia reciente. Cuando Sudáfrica logró derrotar el apartheid, no fue solo por la lucha interna, sino también por la presión internacional y la solidaridad de los pueblos. De igual forma, la liberación africana de hoy necesita tanto la resistencia interna como el apoyo de aliados sinceros en todo el mundo. Además, la diáspora africana en Europa, América y Asia puede jugar un papel clave, invirtiendo en sus países de origen, promoviendo alianzas empresariales justas y luchando contra la narrativa colonial en los medios internacionales. Unidos, los hijos de África, estén donde estén, pueden contribuir a la emancipación definitiva del continente. Al fin y al cabo, ningún imperio, por grande que parezca, puede resistir la fuerza de un pueblo unido y consciente. La historia lo ha demostrado una y otra vez, desde la independencia de la India hasta la caída del muro de Berlín. El cambio es posible, pero requiere coraje, perseverancia y visión compartida. La juventud africana, que representa más de la mitad de la población, tiene en sus manos la llave del futuro. Su creatividad, su energía y su deseo de justicia son el motor que puede transformar el continente. Es crucial invertir en su formación, en su salud y en su participación política. Que nadie crea que el camino será fácil. Habrá obstáculos, amenazas y tentaciones de rendición. Pero cada paso firme, cada acto de solidaridad, cada victoria, por pequeña que sea, acercará a África al sueño de la libertad plena. La pregunta con la que comenzamos sigue en pie. ¿Puede una orden de arresto detener a un continente que ya ha roto sus cadenas? La respuesta, escrita en la historia de los pueblos, es un rotundo no. Porque la dignidad, la justicia y la esperanza no se encierran en papeles, ni se doblegan ante amenazas. Se cultivan en el corazón de quienes se niegan a rendirse. La lucha continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Porque ningún poder, por grande que sea, puede detener a un pueblo decidido a vivir en dignidad. Que esa verdad ilumine cada paso, cada decisión y cada sueño africano, hoy y siempre. Hoy, más que nunca, África tiene la oportunidad de demostrar al mundo que su destino no se dicta desde el exterior, sino que se construye con la voluntad, el coraje y la unidad de sus hijos. La historia está esperando ser escrita, que sea una historia de libertad, de justicia y de orgullo recuperado.